De acuerdo a las más recientes cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, la reducción de la pobreza que se había conseguido durante un año fue revertida en el tercer trimestre del 2022. Este indicador aumentó de 38.3 a 40.1% de la población respecto de lo reportado para el periodo abril-junio, lo que implica que 2.4 millones de personas se sumaron a esta condición. Y este avance de la pobreza se registró tanto en el ámbito rural como en el urbano, pero en este último con mayor amplitud. Estos indicadores muestran que el efecto de los aumentos en los salarios mínimos, por ejemplo, pudieran no estar conteniendo el fenómeno de la pobreza laboral, lo cual vamos a analizar de la mano de un experto como Rodolfo de la Torre, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Buenas noches, Rodolfo. Muy buenas noches a toda la audiencia. Amigo mío, bueno, pues una excelente columna que pudimos leer en Arena Pública y hay alarma en el mercado laboral. Pues sí, efectivamente. Primero habrá que mencionar que cada tercer trimestre del año, por lo menos en los últimos 5 años, se presenta un debilitamiento del mercado laboral. Hay pues un comportamiento cíclico de pues una reducción en las contrataciones y por lo tanto en las remuneraciones laborales, así como en el empleo. Pero lo sorprendente en esta ocasión es que esta caída en la demanda de trabajo, es decir, en la disposición de los empresarios, de los emprendedores a contratar, pues ha borrado los logros que se tenían en reducción en la pobreza laboral el año anterior, es decir, desde el segundo trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2022. Esto significa que estamos en una situación extraordinaria, que no nada más es atribuible a estas cuestiones de carácter coyuntural. Y justamente por ello, pues hay que tomar pues algún tipo de precaución, pensando en que quizás este debilitamiento del mercado laboral pueda continuar en el futuro y se traduzca en un estancamiento en los pues ya magros resultados en cuanto al combate a la pobreza. Entre las razones que nos compartes en tu red social, en los análisis que haces, sin duda que al revisar los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en la estratificación de los ingresos, ¿hay un debilitamiento entonces que justificaría este incremento en pobreza en el ingreso laboral? Sí, hay dos factores Sí. que nos señalan qué es lo que puede estar ocurriendo. Al mismo tiempo que están cayendo las remuneraciones reales promedio, también está aumentando la tasa de desocupación. Cuando se combinan estos dos elementos, quiere decir que la economía no es tan dinámica como el aumento en la población que desea obtener un trabajo. Y esto lo que significa es que son empleados menos personas y a salarios menores. Hay quienes piensan, por ejemplo, que pues esta caída en los ingresos laborales pues es un fenómeno que solamente se debe a la inflación, una inflación que ha persistido y que ha sido muy importante. Pero si esto fuera el único factor, pues lo que tendríamos es una reducción en los ingresos laborales, pero seguirían las contrataciones y por lo tanto esto no se reflejaría en la ocupación. Me temo que no es la inflación el factor central por el cual está aumentando la pobreza laboral, sino más bien por un debilitamiento en la actividad productiva que la podemos rastrear a pues que no están generándose las inversiones necesarias para ocupar toda la fuerza de trabajo que está incorporándose a la economía. Y entonces, Rodolfo, ¿qué articulación tendría con esto en la estrategia de contención al aumentar los salarios mínimos? Bueno, la estrategia de aumento de los salarios mínimos se enfoca en mejorar las condiciones de los trabajadores de más bajos ingresos. Ujú. Y contrario a lo que uno supondría de que un aumento en los salarios mínimos, pues de inmediato se refleja en inflación, en informalidad o incluso en desempleo, lo que hemos observado en el pasado es que pues no ha habido estos efectos perniciosos, lo cual no quiere decir que todo aumento en el salario mínimo
pues tenga esta neutralidad. Mi temor es que conforme van aumentándose en términos reales los salarios mínimos, se está agotando el margen que permite absorberlos sin mayores efectos en la economía. Si esto además se combina con un debilitamiento en la actividad productiva por otras razones, pues esto lo que significa es que llegará un momento, no sabemos exactamente cuándo, en donde los salarios mínimos empezarán a ser problemáticos. No parece ser esta la ocasión, pero digamos, si continuamos con la política de aumentarlos en términos reales de forma muy sustancial, pues llegará un momento en donde sí se refleje en la inflación, en el desempleo y en la informalidad. Sobre todo, Rodolfo, cuando este incremento que tú mencionas a los salarios mínimos y que corresponde a esa tabla de 62 oficios y profesiones, pues hay millones y millones de trabajadores que no están en esos 62 oficios y profesiones y que no reciben incrementos de salario en proporción a como lo hace el mínimo. Efectivamente, de hecho, si observamos los aumentos de los salarios mínimos en los últimos 5 años, pues estamos hablando de incrementos de que ya acumulados representan hasta un 56%. ¿En cuánto se ha traducido esto en aumentos reales de las remuneraciones promedio de los trabajadores? En 6%. Es Uf. decir, que este esfuerzo extraordinario de aumentar los salarios mínimos tiene un efecto pequeño, no despreciable, pero pequeño, sobre las remuneraciones promedio, aunque sí se concentra en los trabajadores de menores ingresos. Pues ya seguir aumentando los salarios mínimos a estos ritmos en el futuro, pues puede empezar a ofrecer resistencia por otros factores de la economía. Y entonces sí habrá que revisar con calma, pues, qué es lo que puede absorber la economía en términos de aumentos en los salarios mínimos. Y sobre esto último hay que recalcar pues que no todas las empresas son iguales. Hay algunas que sin duda podrán absorberlos sin mayor problema, las empresas medianas y grandes. Pero las empresas pequeñas es posible que empiecen a tener dificultades y quizás no en estos momentos, pero más adelante, pues ya empiecen a coquetear con la informalidad o empiecen a transmitir esto a los precios de una forma que les permita su sobrevivencia. Sí, sobre todo porque en esos pequeños negocios, esos micronegocios que tú mencionas, es donde más ocupan a esas personas que están en esa tabla de esos 62 profesiones y oficios y además la vinculación que tiene esto con la productividad. ¿Estoy bien? Correcto, eventualmente para continuar con aumentos reales de los salarios, pues se requiere tener un importante aumento en la productividad. Vale la pena mencionar que en el pasado ha habido aumentos en la productividad, me refiero en hace Sí. 10, 5 años, que no estuvieron aparejados con aumentos en los salarios mínimos y entonces de ahí el margen que se tiene actualmente para todavía ajustarlos. Pero en la medida en que ya se acerque el salario mínimo a la productividad de la mayor parte de los trabajadores que lo reciben, pues llegará un momento en donde las empresas simplemente no podrán pues subir los salarios por arriba de la productividad porque tendrían pérdidas y entonces sí tendremos que preocuparnos. Insisto, no es el momento Sí. en donde esto está ocurriendo, pero sí es el momento de pensar en el futuro y pensar cuánto tiempo puede resistir el aumento indefinido en términos reales de los salarios mínimos en los montos que los hemos visto. Sí, finalmente, Rodolfo, hacia el 2023, aunque la inflación general ya estuvo el pasado mes en 7.80, los bienes alimentarios andan en dos dígitos, 14, 15%. ¿Cuál es tu perspectiva hacia al menos la primer mitad del año en los precios de los bienes alimentarios? Bueno, es difícil establecer en qué momento va a comenzar ya una tendencia clara de reducción de la inflación, que no quiere decir reducción de los precios, sino que simplemente se está sacando el pie del acelerador de los precios, pero seguimos avanzando en ese aumento. Pero me parece que sí tendremos en el próximo año un alivio, por lo menos en este rubro.
Excelente que acabas de referirlo así. La inflación no es que baje, sino la velocidad a la que siguen creciendo los precios simplemente disminuye, quitando el pie un poco abajo de ese acelerador. Muchísimas gracias, Rodolfo. No sabes cuánto te lo agradecemos porque queda perfectamente en cuentas claras la vinculación que hay justamente en este incremento en la pobreza y las razones que nos has dado entre inflación, salarios mínimos, la tasa de ocupación y el ingreso. Muchísimas gracias, amigo mío. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Rodolfo. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras algunas de las razones del incremento en la pobreza laboral. Vamos a un último corte y al regresar todo lo que usted quiere saber acerca de bolsas y mercados. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.